creo que para mí el 2022 fue uno de los años más catastróficos de mi vida y que es un año que si no me mató el 2022, nada me va a matar. Y peor ahora, o sea, más ahora que estoy en Cristo. 2022 realmente fue un año muy feo, que me pasaron cosas muy feas, que mi alma quedó muy herida, que todavía hay cosas que están sanando en mí desde ese año. Horrible. Pero bueno, la cuestión es que estaba con toda esa, de nuevo con esa, que como que me faltaba algo, mi alma estaba vacía. Yo hasta ese momento nunca había aprendido a amar a nadie, tampoco sabía realmente lo que era el amor. Entonces, por eso todas mis parejas también fueron catastróficas, porque no había ese amor sincero, porque yo no buscaba. Yo buscaba personas que me daban ese catástrofe al que yo estaba acostumbrada, porque era recíproco, nos destruíamos mutuamente, porque eso yo conocía por amor. Claro. Entonces, bueno, pasó todo el 2022, que no quiero ahondar mucho en ese año porque no estoy lista aún, pero bueno, después en el 2023 me fui a vivir con mi querida hermana Carolina y pobre, ahí le tocó a Carolina padecer mis locuras. Yo seguía con las lecturas de tarot, y justo cuando yo me fui a vivir con ella me tocó una etapa muy que se desmoronó toda mi vida. Yo dejé de trabajar, justo terminé una relación, como que mi vida de un momento al otro cambió de repente y se me derrumbó todo lo que yo había construido hasta ese momento. Entonces, y ahí empezó el peor choque para mí y bueno, para ella, pero ella aprovechó esa oportunidad para empezar a orar por mí, a interceder por mí. Y bueno, y sucedía esto que, bueno, no sé si querés contar vos desde tu lado cómo lo viviste. Bueno, a mí me pasaba que, bueno, vivíamos juntas y obviamente yo resentía el choque espiritual porque, no sé, creo que tengo eso de que yo puedo sentir la opresión espiritual mala cuando está pasando en algún ambiente. Y cuando dormíamos, muchas veces yo me despertaba en la madrugada con esa opresión, con esa molestia. Hasta los gatos se asustaban porque me acuerdo que mis dos gatos, ellos siempre estaban ahí en la cama con nosotros y saltaban de la nada. Y era re loco porque cada vez que pasaba eso yo agarraba mi celular, miraba la hora y eran las 3 de la mañana. Y obviamente a mí se me erizaba toda la piel y bueno, yo en mi cabeza me ponía a orar y a reprender todo espíritu. Bueno, cuestión que un día me acuerdo que yo escuché que vos estabas hablando En sola. sueños, Sí. en sueños. Bueno, y ahí me di cuenta de lo influenciada que estaba siendo y dije, bueno, no, esto no puede seguir así. Bueno, después pasó el tema lo de las cartas, que fuimos a la plaza, vos quisiste leer las cartas y me pediste que, bueno, yo me alejé y vos me dijiste que estaba bien porque a vos no te salía. Y ahí fue cuando sentí más la necesidad de orar por vos para que vos salieras de ese mundo espiritual, porque obviamente nosotros, nuestro trabajo no es convencer a nadie de nada, sino que orar para que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de las personas. Pero me acuerdo que, bueno, desde ese momento fue como, listo, acá esto no puede seguir así, yo no puedo permitir que Florencia siga en este mundo y con mis propias fuerzas yo no la voy a convencer. Bueno, yo comencé a orar, a pedirle a Dios que le sacara a este mundo, pero era como que, bueno, Dios no lo hacía con tanta intensidad porque para mí parte natural, humana, era algo imposible porque era como que vos estabas muy metida en eso. Bueno, después vos te fuiste, ya no vivíamos más juntas y el año pasado fue cuando las cosas empezaron a intensificarse en la parte espiritual de Florencia y fue cuando yo dije, listo, sí o sí necesita salir de este mundo y me metí en la cabeza y con el propósito de pedirle a Dios que la sacara de ese mundo. Volviendo al 2023, desde muy chica siempre tuve muchas pesadillas y siempre era la pesadilla recurrente de que yo me estaba escapando de algo, de un bicho diferente, de algo diferente. Yo hablaba mientras dormía, lloraba, gritaba. O sea, era tan insoportable que yo aprendí a despertarme de mis sueños para dejar de soñar esas cosas feas. Entonces, cada vez que yo me daba cuenta de que estaba soñando, y que estaba soñando feo, yo ya tenía como que una táctica que yo, bueno, hago esto y sé que me despierto. Y me funcionaba, porque era tan terrible soñar eso todos los días.
Cuando yo vivía con Jessica, Jessica estaba harta de mí porque todos los días ella me tenía que despertar a la madrugada porque no había día que yo no esté teniendo pesadillas. Y ella me despertaba y yo, ay, estaba soñando que tal cosa. Y ella me miraba y yo seguía durmiendo. A veces pasaba más de una vez en la noche que ella me despertaba. Yo de nuevo tuve como que una recaída muy, muy fuerte por todo esto de que se me había desmoronado el mundo. Igualmente, después entendí que todas estas recaídas que tuve a lo largo de mi vida fue porque cada vez más el diablo me estaba estirando para su lado y yo pensaba que eran por ahí cuestiones psicológicas, cuestiones de mi interior, digamos. Fui al psicólogo muchos años. Fui en San Javier, acá no dirá, a 2 psicólogos diferentes, mucha terapia. No estoy en contra de los psicólogos porque he de decir que me ayudó, sí me servía hablar, charlar, tener un intercambio de ideas, pero no fue lo que me rescató, lo que salvó mi alma. Nuestro pastor siempre dice, o sea, todo bien, charla con el psicólogo, pero no lleves al psicólogo a tu casa. Y eso es algo muy importante porque quiere decir que no hagas al psicólogo parte de tu vida, de tu día a día, no bases toda tu vida en lo que dice el psicólogo. No, de nuevo, no estoy en contra, a mí me ayudó bastante en su momento, pero no fue mi salvación. Volviendo, en ese 2023 tuve una recaída muy fuerte y fue el segundo intento del diablo de llevarme con él. Intento que de nuevo necesito explicaciones médicas y científicas porque una vez más Dios no permitió que me pase nada. También en el 2021 casi tuve un accidente en la ruta muy feo en el que literalmente venía un camión hacia nosotros y una vez más Dios me salvó, o sea, incontables veces Dios me salvó de la muerte. Yo me sentía fuera de mi cuerpo, realmente me sentía fuera de mi cuerpo, fuera de mi cabeza, fuera de mí. Empecé a tomar medicamentos para bajar los nervios porque pasaba cualquier situación. Me acuerdo que un día me estresé porque no podía abrir Excel en una computadora y me estresé tanto y era tanto los nervios, lo oprimida que yo estaba, que cualquier cosa que me pasaba se me ponía todo duro, el cuello, la cabeza, me empezaba a doler la cabeza, hasta llegamos a ir a una masajista con Carolina, ella tenía una sesión de masajes y la masajista me hizo masajes a mí porque vio lo mal que yo estaba y estaba muy contracturada y la pasaba muy mal y la única manera de calmar toda esta ansiedad que me abrumaba porque mi cabeza no se callaba un segundo, estaba muy mal, era tomando medicamentos para que baje toda esta ansiedad y yo andaba por la vida dopada. Y era la única manera, y es terrible que la única manera de poder vivir tranquila, sea que estés dopada con medicación, es horrible. En el 2024 por ahí las cosas, según yo, empezaron a mejorar un poco en mi vida. Comencé a trabajar en un lugar nuevo, me mudé sola, ya no vivía con Carolina, me mudé sola a un departamento, empecé a hacer ejercicio, cambié mi rutina, me empecé a alimentar bien, yo dije, bueno, listo ya de todo lo que pasó en mi adolescencia. Empecé con otra psicóloga que fue un amor, realmente una persona muy buena, que yo creo que Dios la usó mucho también. Llegaba la noche y yo pasaba, me dormía llorando. ¿Por qué? No sé por qué. Yo intentaba buscar motivos de por qué me pasaba esto, de por qué yo me dormía llorando todas las noches, y no entendía. Yo decía, pero ¿qué me pasa? ¿Estoy bien? Ya vivo sola en mi departamento, tengo mis cosas, estoy bien. Y no entendía qué me pasaba. Y también fue un año en el que yo decía estar bien, pero que mi motivación para vivir día a día era comprarme cosas materiales. Yo decía, bueno, me compré la heladera. Ahora tengo que vivir, no sé, unos meses más, tipo, porque tengo que pagar la heladera. Cuando termino de pagar la heladera, me compro otro mueble y ahí vivo unos meses más porque tengo que pagar ese mueble. Y era una tortura. Yo seguía con esa ansiedad en mi interior de ¿por qué vivo? Porque tengo que pagar los muebles. Y era terrible que mi motivo de vivir sea ese. También en el 2020, bueno, pasó el 2024, en el 2024 ya a finales de agosto más o menos, le conocí a mi novio actual, Hernán, y una persona muy buena realmente que lo amamos,
Dios lo usa todos los días, él no lo sabe, pero Dios Todavía lo no se da usa, cuenta. todavía no se da cuenta. Pero bueno, puedo decir firmemente que con Hernán yo empecé a entender un poco lo que era realmente el amor, hablando acá en este mundo carnal y material, el amor de pareja. Recién en ese momento lo empecé a comprender y me da un poco de miedo también, porque yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué Hernán me trata así? Somos de una familia que pasó por muchas cosas y es nuestra forma de haber conocido el amor era una manera muy errada. Hernán testificó muchos ataques de ansiedad que yo tenía. Nosotros estábamos súper bien y de la nada me agarraba un ataque de ansiedad, me agarraba un ataque de llanto, me ponía mal y él, pobre, él no entendía nada porque tampoco él venía de un mundo donde estaba muy relacionado con esas cosas. Entonces fue paciente, fue amoroso, fue comprensivo y estuvo conmigo en todas esas situaciones. En el 2025 fue cuando, como dijo Carolina, como que ya estaba llegando un poco al límite, digamos, como que mi alma Tocando fondo. estaba tocando fondo. Yo a todo esto seguía con las lecturas de tarot, seguía trabajando de eso, digamos, de vez en cuando hacía lecturas y demás, y me pasaba siempre. Yo cuando iba a hacer las lecturas de tarot, yo tenía como que un ritual programado. Era sentarme en tal lugar, prender esto, prender lo otro, acomodar las piedritas de una manera en específico. ¿Qué hacía yo inconscientemente? Porque tampoco recordaba. Yo le pedía a Dios que me proteja. Dios mirándome del cielo así, ¿qué hace, Dios mío? Yo le pedía a Dios que me proteja porque yo tenía miedo. Cada vez que iba a hacer una lectura, yo sentía miedo. Pero claro, no era consciente en ese momento. Yo lo hacía tan en automático, tan... Pero ¿sabes por qué? Porque capaz también te pudo haber pasado eso, porque como tu alma todavía no le pertenecía completamente al diablo, el bien todavía estaba en vos. O sea, es como que había una chispa de luz todavía en tu interior que inconscientemente vos no te dabas cuenta y vos hacías eso. Entonces, quizás por eso también fue como que vos no te perdiste. Claro, no me llegué a perder por completo. Puedo decir que muchas veces estuve a esto de perderme por completo, pero Dios siempre estuvo ahí y yo no me daba cuenta. También una vez hicimos un viaje con mi hermana, con mis dos hermanas, con mi suegra, con Hernán, fuimos a hacer una compra y terminamos de hacer esa compra y yo dije, bueno, ¿ahora qué puedo comprar para llenar el vacío? Y de nuevo fue terrible porque yo seguía basando mi vivir día a día por comprarme cosas materiales, porque no me puedo morir todavía porque tengo que pagar la tarjeta de crédito. Y eso es lo que pasa a la gente que no tiene a Cristo. O sea, es como que todo el tiempo está tratando de llenar el vacío de su corazón con cosas, ya sean materiales, relaciones amorosas, todo lo que es superficial. Y yo empecé a tener ataques de ira. Tenía de la nada misma, tenía ataques de ira. Me acuerdo que era muy feo porque me pasó muchas veces que yo estaba bien, de la nada tenía como que ese ataque de ira y cuando yo volvía a mí, porque era como que yo perdía la conciencia por un segundo, cuando volvía a mí, había hecho cosas feas, digamos. Entonces era como que, claro, yo volvía a mí y decía, ¿qué hice? Tipo, ¿qué acabo de hacer? Y no me daba cuenta porque eso, yo perdía la conciencia por un milisegundo y en ese milisegundo pasaban cosas muy feas. Bueno, estábamos con Hernán, estábamos bien y demás, pero la realidad es que si bien Hernán siempre fue muy paciente, muy comprensivo y demás, yo era una persona realmente insoportable. Yo no podía estar bien con nada. Estaba todo muy desordenado. Yo también tengo recuerdos de que toda mi adolescencia y demás fui una persona muy insoportable. Nunca me conformaba, no era una persona agradecida, todo el tiempo estaba enojada, todo el tiempo estaba enojada, todo el tiempo. Y bueno, eso feo que yo tenía en mi interior, yo lo estaba llevando a mi relación también. Bueno, llegó un momento en el 2025, fuimos a una joda y en ese momento de la noche, llegó un momento de la noche en el que yo me empecé a sentir mal, me empecé a sentir como que alguien me estaba persiguiendo, como que alguien me estaba observando, me empecé a sentir un poco extraña toda esa situación
Y empecé a tener como que un ataque de ansiedad ahí en medio de eso. Y al otro día era el cumpleaños de mi hermano. Fuimos, nos juntamos en la casa en la casa de Carolina y de mi cuñado. Estuvimos ahí en el cumpleaños, todo re bien. Volvimos a mi departamento con Hernán y yo me dormí la siesta. Y en esa siesta que yo me dormí, tuve el peor sueño del mundo. Tuve la peor pesadilla que había tenido hasta el momento. Y eso que tuve pesadillas feas. Una pesadilla muy fea que quizás la cuente en algún otro momento, pero yo me desperté de esa siesta, de ese sueño, con la necesidad en mi interior de Dios, pero en mi cabeza en ese momento fue, necesito hablar con alguien de la iglesia. Y recuerdo que le empecé a escribir, le escribí a mi mamá, le escribí a Carolina, le escribí a una de mis amigas que conocía a Dios. Empezó mi búsqueda, digamos, fue ya cuando Dios me dijo basta, ya basta de esta vida horrible que tenés hasta ahora. Nunca me faltó nada, gracias a Dios, nunca pasé hambre, nunca me faltó un techo, nunca me faltó ropa, pero me faltaba lo más importante, que era paz en mi interior, me faltaba amor, me faltaba tranquilidad, me faltaba vivir mi vida tranquila. Bueno, en ese momento tuve un primer encuentro con una señora de una iglesia que fue muy amorosa conmigo, tuvimos una charla, pero en ese momento todavía Dios no se me había revelado y por ahí de nuevo, yo seguía buscando esa respuesta que no sabía qué respuesta era y como Era Dios. era Dios, claro, pero yo necesitaba, claro, como yo siempre estuve con lo místico, con lo sobrenatural, yo quería una respuesta así de mística también. Y claro, yo dije, bueno, no es el momento todavía, no sé. Hasta que, bueno, volví a hablar con Carolina y ella me dijo, mira, podemos ir a tu departamento, así, con el pastor de mi iglesia y demás, con otras personas. Y yo dije, bueno, sí, está bien, vengan todos los que tengan que venir, yo necesito esa respuesta. Y bueno, fueron a mi departamento, volví a contar toda esta historia, pero más resumida, y empezó, obviamente, ese pastor fue usado por Dios y Dios me empezó a hablar a través de él. El Espíritu Santo empezó a hablar a través de él, me empezó a decir cosas de mi vida que no había manera de que ese Señor sepa, cosas que me pasaron, cosas que por ahí yo sentía y no le había contado a nadie, cosas que me pasaban cuando yo estaba sola en mi habitación, llorando, pidiendo ayuda, andando a saber a quién, porque yo ni siquiera sabía a quién le estaba pidiendo ayuda. Me dijo cosas sobre mí y yo dije, bueno, tiene que ser por acá la respuesta, tiene que ir por este lado. La noche anterior a que vayan a visitarme a mi departamento, yo no podía dormir, estaba realmente teniendo una batalla espiritual muy grande, que hasta ese momento yo no sabía que era una batalla espiritual. Estaba siendo muy atacada, yo cerraba los ojos y había un coro de demonios en mi habitación, hablando, gritando, y yo, Una legión. sí, yo no entendía nada, yo solo cerraba los ojos y estaba aturdida, no podía dormir, tuve que volver a encender una de las luces porque de nuevo no podía dormir en la oscuridad, estaba turbadísima. La cuestión es que en un momento de que cierro los ojos, yo dije, ay, basta, necesito dormir, y tuve como que una experiencia muy extraña en la que yo no estaba dormida, cerré los ojos y de repente mi cuerpo estaba en la puerta de la habitación y vi en simultáneo, también vi mi cuerpo en otro lugar, como que tenía tres cuerpos. Tu espíritu salió de vos. Y fue una experiencia muy extraña en la que yo dije, ¿qué está pasando? La cuestión es que desde mi cuerpo, del que estaba en la puerta de la habitación, me vi a mí enfrente de mis cartas, de mis piedras, de todas las cosas que yo utilizaba, porque hasta ese momento yo estaba negada a deshacerme de todo eso. Yo dije, bueno, voy a dejar que estas personas vengan a mi casa, pero no voy a dejar de creer en lo que yo creo, porque ¿por qué? ¿Por qué no tengo que dejar de creer en lo que yo creo? Y en ese momento, cuando yo me vi a mí misma parada enfrente de mis cartas, de mis cosas, yo no les puedo explicar con palabras, pero ese cuerpo que estaba enfrente de las cartas, yo sentía que no era yo. Sentía que no era yo, que era algo oscuro, feo, y en ese momento sentí la necesidad de deshacerme de todas esas cosas, de tirar todo. ¿Cómo fue que dijiste que fue como que se te insertaron? Sí, justo fue como que si me hubieran insertado un pendrive y que me bajó de repente toda la información, se descargó en mi sistema toda la información en medio segundo de que todo lo que yo había hecho hasta el momento
estaba mal, La que revelación del Espíritu Santo. la revelación, yo no sabía explicar qué había pasado, porque de repente, en un segundo, en lo que yo había creído toda mi adolescencia se desmoronó por completo, porque de repente Dios me reveló que eso no estaba bien, que eso se estaba llevando mi alma, que eso se estaba llevando mi vida por completo. Y en esa misma revelación, como me reveló todo lo malo, también me reveló todo lo bueno. Me reveló que toda esa luz que yo necesité toda mi vida, que yo iba atrás de esa luz, buscando esa luz, era Dios, el único que me iba a dar esa luz. Cuando el pastor, usado por Dios, me decía todas estas cosas, yo dije, bueno, es por acá. Y ahí fue cuando me dijo, cuando me volvieron a preguntar, ¿querés aceptar a Jesús en tu corazón? Y yo no tardé, pero ni medio segundo en decirle sí, necesito. Y fue ahí, en ese día, cuando acepté a Jesús en mi corazón y empecé a sentir como todas esas cosas se iban de mí. También hubo toda una situación de liberación, porque claramente yo tenía muchas cosas en mi interior que no tenía idea que estaban ahí. Tuvo que haber Fui liberada, fui comprada, fui lavada y Encontraste tu identidad. encontré mi identidad y en ese momento me deshice de todas esas cosas, quemé todas las cartas, todos los libros, todo, todas las runas, todo lo quemé, lo tiramos. Entonces, bueno, no fue hasta que quemamos las cosas, que yo me deshice de todo eso, que yo me sentí tranquila. Cuando yo me deshice de todas esas cosas, ahí empezó mi paz. Y quería compartir algo, un versículo que está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, que habla de caminar en la luz y dice, Dios es la luz y en él no hay ninguna oscuridad. Fue una de las cosas más lindas que leí. Obviamente toda la palabra de Dios es maravillosa, pero yo le tengo un amor especial a Primera de Juan porque me hizo ver, me hizo entender muchas cosas, el caminar en la luz, esa luz que yo busqué toda mi vida, estaba siempre acá y yo no tenía idea, pero gracias a Dios pude encontrar esa luz y pude aceptar a Jesús en mi corazón. Me gustaría decirles que el mayor acto de amor que nosotros podemos hacer por las personas que amamos es orar por las personas. Así que no dejes de orar por los que amas, porque todo esto que contó Florencia fue gracias a que Dios obviamente la había escogido con un propósito mayor, pero había personas que estaban intercediendo por su alma. Y yo siempre digo, es increíble cómo Dios responde las oraciones y responde rápido. Así que gracias, Florencia, por compartirnos tu testimonio, que este testimonio pueda llegar a muchas personas, que pueda llevar luz a las personas y también salvación. Después de haber contado mi testimonio, espero que les haya servido a todos los que estén escuchando, espero que este testimonio pueda llegar a todas las personas que lo necesitan y te dejo un mensaje a vos que estás pasando por la misma situación por la que yo pasé. Quizás no te metiste en todo este mundo esotérico en el que yo me metí, pero quizás tu alma está clamando por esa respuesta. Tu alma, toda tu vida estuviste buscando esa respuesta, estuviste buscando un motivo para vivir, no encontrás la razón de tu existencia y quizás sí te metiste en el mismo mundo que yo y crees, así como yo creía, que no estabas haciendo nada malo. Yo te creo y sé que vos crees que no estás haciendo nada malo porque jamás pactaste con el diablo literalmente. Pero déjame decirte una cosa, el diablo es astuto y el diablo se disfraza de ángel de luz. Yo creía que estaba ayudando a las personas, leyéndole el tarot, ayudándole a encontrar su carta natal para que descubran su motivo, su razón de ser, qué iban a hacer, qué no iban a hacer, cuántos hijos iban a tener. Vos no necesitas esas respuestas. Vos lo único que necesitas es a Cristo en tu vida y en tu corazón. Todas las respuestas que yo necesité a lo largo de mi vida las encontré en Cristo. A mí nadie me contó que esto está mal, a mí nadie me dijo deja de hacer tal cosa porque esto está mal, a mí nadie me contó de otra persona un rumor. Yo viví todas estas cosas, yo lo experimenté en carne propia y yo puedo decirte con toda seguridad que ese vacío que sentís en tu interior, que te engañas a vos misma, a vos mismo, diciéndote que el universo,
te va a salvar, que el universo te va a ayudar a llenar ese vacío. Así que te invitamos a que le des un like, que escribas tu comentario de qué te pareció nuestro video y que te suscribas y actives la campanita, así estás atento a cuando se suben más episodios.